Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de una princesa otomana, hija de Mihrimah Sultán, o sea, nieta del sultán Suleiman I y Hürrem Sultán. Me refiero a Ayse Sultán. Este video es a pedido de Vanessa Mercedes Arosemena de Robles y Fiorella Agüero. Ayse Humalla nació en Constantinopla entre los años 1541 a 1543. Era hija de la princesa otomana Mihrimah Sultán y el gran visir Rüstem Pasha. Ayse fue la hija mayor de la pareja, creyendo que en principio también tuvo dos hermanos menores llamados Murad y Mehmed. Como toda princesa otomana, tuvo una excelente educación y ya desde chica se enamoraría de la poesía. Pero también, como muchas princesas, su rol era casarse joven con hombres muy importantes. En 1561, al poco tiempo de morir su padre, se casaría con Şemsi Ahmed Pasha, futuro gran visir desde 1579 a 1580. Ayse seguiría los pasos de su madre, gracias a ser una princesa otomana y además que heredó una cuantiosa fortuna por parte de su padre. Así se ocuparía de la caridad y gracias a esto también ganaría bastante poder. Ayse y su marido tuvieron aproximadamente 8 hijos: Abdurrahman, Mahmud, Mehmed, Mustafa, Osman, Saliya, Safiye y Fatma Sultán. En agosto de 1575 se incendió una parte del palacio donde vivía Ayse con su marido e hijos, pero por suerte ninguno salió afectado. Pero aproximadamente en 1578 fallecía su madre, siendo un fuerte golpe para Ayse. Luego de la muerte de su madre, se cree que estuvo junto a Safiye Sultán, consorte principal de Mehmed III, quien estaba gobernando en ese momento. Eso se cree porque el marido de Ayse se convirtió en gran visir, como dije, en 1579 hasta 1580, que es cuando fallece Ahmed Pasha. En 1582, Ayse se volvió a casar con Feridun Ahmed Pasha, pero solo sería por 11 meses porque su marido moriría en marzo de 1583. Luego, se cree que se casó por tercera vez en 1590, pero es algo que todavía no se pudo corroborar, siendo su posible marido Aziz Mehmed Udayi Efendi. Cerca de 1594, Ayse hizo la peregrinación a la Meca, junto con uno de sus hijos, y al poco tiempo de volver, a finales de ese año o principios de 1595, Ayse falleció en su palacio de Üsküdar. En cuanto a su lugar de entierro, hay dos versiones: la primera, que fue enterrada en la mezquita de su último marido en Üsküdar, y la segunda, enterrada en la mezquita de Mihrimah Sultán en Constantinopla. La primera versión se da porque Ayse puso el dinero para hacer la mezquita. Ayse, durante la vida de su abuelo Suleimán, no tuvo gran relevancia, igual que en el sultanato de Selim II, aunque ya se ocupaba de la caridad. Su mejor época fue por unos años durante el sultanato de su primo Mehmed III. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. También los invito a mi página de Facebook y si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.